Hola, ¿qué tal? Estamos en el domingo 3 de octubre de este año 2021. Como iglesia estamos celebrando el domingo 27º del tiempo ordinario, ciclo B. Y el evangelio de hoy día está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Lo voy a leer y luego un pequeño comentario. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió, si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy día vemos a Jesús que nos enseña frente al matrimonio, el querer de Dios frente al matrimonio. Y el querer de Dios es que el matrimonio sea indisoluble, es decir, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Fuertes palabras. Estamos en una cultura, una cultura predominante más bien, ¿cierto? En que cada vez se le hace más y más el quite al compromiso. Hay como un miedo al compromiso. Hay un miedo a atreverse a hacer alianza, a atreverse a jugársela y a jugársela por amor. Y esto en muchos ámbitos de cosas. Incluso uno podría decir que de alguna forma se ha ido pasando a las relaciones humanas, o muchas veces se han vivido las relaciones humanas en la historia, como son las relaciones que hoy día vemos, por ejemplo, con las cosas, cada vez más desechables. Cada vez hay menos esa cosa que había antes, ¿cierto? Que uno llegaba y había un refrigerador que tenía ya como 30 años, o un Califón que tenía, no sé, pues 20 años, y funcionaban perfecto, ¿eh? Y hoy día las cosas nuevas generalmente se hacen con una cierta duración, ¿ya? Para que en tal fecha ya deje de durar. Los mismos celulares, si nos damos cuenta, están hechos de alguna forma para que sean desechables, porque, por ejemplo, el mío que lo tengo y donde estoy grabando esto, lo tengo ya hace casi 4 años, y, los muy amables, ¿cierto? Hacen que haya que actualizar ciertas aplicaciones para que funcionen bien y llega un punto que ya el celular no tiene capacidad. Entonces uno se ve obligado a... Yo a veces me actualizo o borro cosas que me sacrifico y dije, ya voy a borrar todas estas cosas para poder actualizar. Pero no quiero que me atrapen de hacer que las cosas vuelen así nomás. El oficios que van como desapareciendo, el oficio del zapatero, por ejemplo. Hoy día mucha gente se rompió el zapato a la basura
zapatos nuevos. ¿Se fijan? Y eso va pasando o se va dando también en las relaciones humanas, tal vez cada vez me atrevo a decir con más fuerza. De alguna manera, la relación con las cosas tan desechable va haciendo también que nuestras relaciones humanas vayan siendo muchas veces desechables. Los mismos medios, ¿no? Esto de que de repente las relaciones son cibernéticas y yo puedo muchas veces cortar una conversación o estoy en una reunión Zoom y de repente, voy a hacer como que estoy, pero no estoy, entonces pongo la fotito o digo, estoy escuchando, pero yo estoy en mudo, pongo algo en el chat y nadie sabe realmente si estoy ahí o no, porque saqué la imagen, por ejemplo. Entonces y eso también va afectando, entonces eso desechable afecta a lo que se considera, ¿cierto? Y lo que es, no solo se considera, lo que es un compromiso definitivo. Ahora bien, Jesús, al decir, no separe el hombre lo que Dios ha unido en esta relación, varón y mujer, que Dios no separe lo que Dios ha unido, ¿cierto? Lo que Dios ha unido en matrimonio, viene con algo también que hay que ir mirando la totalidad de la palabra. Es decir, cómo vamos viendo que esto que enseña Jesús va junto con las otras enseñanzas. Y por lo tanto, no es llegar y decir, no, son indisolubles y punto. Y no hay que hacer nada y no hay que preocuparse nada más. Bueno, si Dios lo unió, esto no hay que separarlo, no hay punto. No, pues. El Señor nos invita a conductas, nos va invitando al modo en que tenemos que vivir. Nos dice, por ejemplo, hace 2 domingos atrás, el que quiera ser el primero, hágase el último de todos y servidor de todos. Eso también va para la pareja. Marido y mujer tienen que vivir sirviéndose mutuamente, buscando hacer crecer al otro mutuamente. Vemos en la primera carta a los Corintios este himno hermoso, hermoso del amor. Por ahí va el amor cristiano. Jesús, que en el Evangelio de San Juan nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ahí uno va, ¿cierto? Eso hace claramente con la ayuda del Señor. También en el Evangelio de San Juan dice, ¿cierto? No pueden, si no están unidos a mí, no pueden hacer nada. Por lo tanto, para vivir el amor matrimonial, para ir creciendo, para ir viviendo la fidelidad, es con la ayuda del Señor. Tenemos que amarnos y buscar amarnos y ir creciendo en el amor al modo de Jesús. ¿Cómo ama Jesús? Ir aprendiendo el modo de amar de Jesús. Y eso es lo que va ayudando cuando lo vamos haciendo vida a hacer vivible, con alegría, con entusiasmo, con fidelidad, este mensaje del Señor. Sabemos que hay muchas situaciones de fracaso, muchas situaciones frustradas, muchas situaciones muy difíciles, muchas situaciones que no van de acuerdo a lo que dice el Señor. Sabemos que en la mayoría de esos casos hay muchos dramas, hay mucho sufrimiento y es muy importante que quienes viven esas situaciones se sepan profundamente amados por la Iglesia, profundamente que sepan que pueden ser muy acompañados, muy queridos y se sientan muy acogidos. Es muy triste cuando no hay acogida a personas que están en esta situación. Hay que acompañar con esa maternidad que tiene la Iglesia. Y una última cosa que quisiera decir, después viene al final, ¿cierto? Esto del niño que pareciera algo nada que ver. Y tiene mucho que ver. Acoger el reino como los niños quiere decir también que cuando yo vivo la experiencia de escuchar la palabra de Dios, de irla interiorizando, lo hagamos como el niño, como quien acoge un regalo. Cuando a un niño tú le das una buena noticia, salta de alegría y acoge con mucha felicidad esa buena noticia y vive esa experiencia de buena noticia con tanta alegría y la hace vida, ¿cierto? Vamos al paseo, va feliz al paseo y goza el paseo, ¿cierto? Bueno, con esa alegría, con ese modo que un niño acoge un regalo y salta de alegría, se nos invita así a acoger la palabra de Dios, lo que Jesús nos muestra como el camino del querer de Dios, Él siendo Dios hecho hombre, y acogerlo de esa manera. Esto de que no separe el hombre lo que Dios ha unido en el matrimonio, puede sonarnos como difícil, complicado. Sin embargo, el Señor
acójanlo como los niños y encuentren felicidad en esa acogida. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Esto da para hablar muchísimo, muchísimo. Que Dios los bendiga mucho, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy buen domingo, muy buena semana.